enorme, una alegría en mi corazón tener el día de hoy a esta invitada por acá. Es una gran amiga mía, ella es psicóloga de profesión, licenciada en psicología, maestrante de la maestría asociada a educación especial. La he publicitado, juro que la he publicitado. Y atención a la diversidad y educación inclusiva. Atención a la diversidad y educación inclusiva de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Alondra Marina Álvarez Rebolledo, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, no pues emocionada y pues ya, o sea, estaba como la verdad medio nerviosilla, pero pues ya se me quitó. Creo que también me preocupaba mucho esta onda de podernos conectar, porque la verdad es que es algo que nunca he hecho, ¿no? Y es nuevo para mí, pero lo logramos ya. Lo logramos, ya estamos por acá. Bueno, como les decía, mi amiga es psicóloga, se dedica a la investigación en psicología en los últimos años, a la evaluación psicológica, a la atención clínica de forma privada. Y el día de hoy nos vas a compartir un poco acerca de inclusión y educación superior. Antes de que entremos al tema, me gustaría saber cómo es que te acercas a esta temática, de dónde viene, por qué surge, que nos cuentes un poquito para que cuando nos des ya datos mucho más precisos, tengamos un panorama de ello. Sí, mira, yo estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Saliendo fue que tuve este interés por montar el consultorio, y yo siempre había querido, o siempre me dirigí más bien al trabajo con niños y niñas con discapacidad. Entonces la finalidad del consultorio iba más encaminado a esa población. Nos siguen llegando niños con problemas de aprendizaje y otras situaciones, pero ya de unos meses para acá ya tenemos adultos y adolescentes con discapacidad. Entonces ya estamos trabajando como más de lleno en esa área. Y bueno, pues siempre me ha interesado como por ejemplo, tenía amigos que eran docentes, y entonces me contaban sus experiencias de cómo es la inclusión de una persona o de un chico con discapacidad o con alguna otra situación. Entonces, todo eso también fue lo que me empujó a estudiar psicología como tal. Cuando salgo, además de montar el consultorio, entro a trabajar como administrativa en la universidad. Y entonces, creo que cuando entro, no vi la necesidad pronto de dar una atención pues diversificada, ¿no? Porque no teníamos alumnos con ninguna necesidad especial o con algún requerimiento diferente. Pero en el 2013, 2014, llegan los primeros estudiantes con discapacidad donde yo trabajaba. Entonces, yo sentía que no estábamos preparados. Creo que nos damos cuenta cuando no estamos preparados para esas situaciones. El lugar donde yo estaba acondicionado, o sea, tenía rampas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me puse a pensar, y si vienen los estudiantes a pedir informes, estudiantes sordos, y yo estoy en la oficina, ¿cómo les voy a dar información, no? O generalmente les dábamos la información y les dábamos trípticos, pero pues estos trípticos son impresos. Y yo decía, y al rato viene una persona con ceguera, ¿qué se va a llevar de información si no tenemos trípticos en braille? Entonces yo empecé como a interesarme mucho más por tener esas herramientas. Me metí al diplomado de señas, me metí a cursos de braille, etcétera. Y las discapacidades que llegaron a la facultad en general eran dificultades motrices, ¿no? O sea, silla de ruedas o muletas. Y eso era algo que se podía solventar, pues, más fácil, ¿no? Sí. Con el modo de salones, etcétera. Pero de pronto llega una chica con ceguera y todos fue como, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenemos material para ella, no sabemos cómo evaluarla.
Entonces, todo eso para mí me generó como el, o sea, estamos dando las oportunidades de acceso y qué pasa con la permanencia, ¿no? Y después, ya que me decidí a estudiar la maestría y a investigar justo esta parte del proceso de inclusión en la universidad, me puse a pensar, ¿y después qué pasa con las personas que egresan? Porque cuando yo estaba terminando de aplicar, había 2 estudiantes que ya iban de salida. Okay. Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad que egresan? ¿Se están empleando? ¿Ingresan a un posgrado? ¿Qué está pasando, no? Porque, o sea, si se hace un seguimiento de egresados y de empleadores en una población, digamos, regular o estándar, no me gusta a mí en particular poner esas etiquetas, pero también se tendría que hacer con la población con discapacidad, ¿no? O que tuvo alguna necesidad durante la carrera. Que bueno, bueno, eso es en general como que lo que me impulsó y me motivó para que en la maestría yo hiciera ese trabajo y esa investigación. Ok, llevas un poquito más de 2 años, ¿no? Inmersa como en este proceso de investigación, desde hacer el diseño de tu proyecto, empezar a concretar la idea de interés, ya con todos estos elementos que nos compartes, bueno, a raíz de tu experiencia laboral, ¿no? Empezaste a identificar. ¿Cómo es que te decides realmente a trabajar con esta población y de forma específica solo hacia la inclusión? Ya nos compartías que, bueno, veías que iban a egresar, qué va a pasar con ellas. ¿La universidad realmente tiene características o procesos inclusivos desde la situación administrativa, escolar, de evaluación incluso, ¿no? Creo que en función de eso tal vez podríamos compartir algo, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, yo me fui, pues sabemos que la inclusión abarca no solo a las personas con discapacidad, ¿no? Inclusión es para todos, porque todos tenemos condiciones diferentes, necesidades diferentes. Pero, pues un derecho humano es, bueno, uno de los derechos humanos es la educación. Entonces, cuando yo me enfrento a estas barreras, porque yo estaba ahí, ¿no? O sea, yo también fui parte de esas barreras, porque no estábamos preparados, ¿no? Yo me sentía como parte de esa barrera. Entonces, bueno, la universidad empieza a hacer exámenes adaptados, que ya está ahí garantizando el acceso, ¿no? O una oportunidad de acceso. También empezó a hacer difusión en lengua de señas, por ejemplo. Ahí también está garantizando una forma de acceder a la información para que puedan acceder a la educación superior, a la universidad. Entonces, hay muchísimos, yo identifiqué muchísimos retos que faltan por hacer. La universidad tiene con el programa ya 6 años, más o menos. O sea, okay, es un poco, ¿no? Y tuvieron apenas los primeros egresados. Entonces, no podía abarcar yo todo. Que a mí, la verdad, me hubiera gustado también ver como las trayectorias escolares, evaluar esto precisamente de los intereses a futuro que tienen los estudiantes, qué van a hacer después, dónde se pueden emplear, etcétera. Pero decidimos hacer esto porque también fueron muy pocas investigaciones que yo encontré en universidades sobre el proceso de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, de hecho, la mayor cantidad de estudios que encontré iban dirigidos hacia los docentes, que sí, ellos son parte importante de ese proceso porque son quienes están frente al estudiante. También hay otros actores que son importantes. Uno de esos actores son los mismos estudiantes universitarios, los compañeros de esas personas con discapacidad. Entonces fue de ahí que yo me enfoqué, delimité hacia el tema de qué está pasando con el proceso desde la perspectiva de los propios estudiantes. ¿Cómo están ellos percibiendo el desempeño de sus docentes y de la universidad en general? Justamente la semana pasada conversábamos con mamis de niños pequeños, ¿no? Sí. Y que tradicionalmente
miramos a la discapacidad solamente en etapas de desarrollo de infancia y adolescencia, ¿no? En esta situación de, bueno, pues que realice un oficio, que se le estimulen habilidades, que sea contratado en alguna dinámica a nivel técnico, etc. Pero muy pocas veces realmente pensamos en un nivel superior, ¿no? Que esta parte la rescato mucho y que además, como tú nos compartías, a mí me parece que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues sí tiene un gran avance y está siendo pionera a nivel nacional en cuanto a dar este tipo de acceso a la población, ¿no? El hecho de que haga una difusión de su oferta académica a través de la lengua de señas, que incluso contrate personal como intérprete directo de la universidad para los estudiantes sordos, que eso es también un elemento bien importante y que no cualquier universidad pública o privada le apuesta a esa dinámica, ¿no? ¿Qué nos compartes en torno a esto, Ale? Sí, bueno, yo también estaba vi las entrevistas con las mamás y apenas también hace unos días vi el panorama, bueno, estaba en una charla sobre el panorama de la inclusión, de la educación inclusiva. Bueno, si todavía en esos niveles se ve como un reto, por supuesto que al llegar a la superior lo vemos todavía con mucha más dificultad. Incluso cuando yo, una parte del estudio que hice fue preguntar cómo veían o qué pensaban los estudiantes universitarios sobre el concepto inclusión educativa, así solo cuando les dices inclusión educativa, ¿qué piensan? Sí tuve muy buenos resultados, muy, muy positivos, la verdad, y eso me alegró muchísimo, pero también había conceptos ellos definían la inclusión educativa con conceptos como, por ejemplo, utópica o lejana. Okay. Y creo que también esa es algo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Y también lo comentaba con una amiga, es algo que se tendría que venir trabajando desde los primeros años escolares, ¿no? Porque la inclusión la vemos como algo muy difícil, pero es que en realidad la inclusión es un proceso y nunca se acaba. Okay. Entonces, creo que, y yo le decía a esta chica, creo que tenemos que trabajar con la cultura inclusiva desde los primeros años escolares. Porque entonces así también el docente trabajé con representaciones sociales y la representación social que hay de la inclusión es que es complicada, ¿no? A grandes rasgos es complicada. Pero esas representaciones sociales son dinámicas, se pueden cambiar. Y creo que cuando empezamos a trabajar desde una cultura escolar más inclusiva, con valores inclusivos, viendo la diversidad como una característica de la humanidad, creo que esa representación social se puede ir cambiando. Y así ya no llegamos a la educación superior como, no sé, asombrados o no sé qué término utilizar, ¿no? Tal vez como si fuera un privilegio, ¿no? Así es. Sí, y de hecho también hay muchos comentarios que yo he escuchado y he leído sobre que la educación superior no tiene que ser para todos, ¿no? Y en realidad es meritoria, ¿no? Se hace un proceso de selección y tienes que tener ciertas competencias y ciertas habilidades para poder acceder a la educación superior, es cierto. Pero las políticas públicas piden que se garantice la oportunidad de acceso, es decir, que al menos tengan la oportunidad de que se pueda hacer el examen y que puedan pasar los filtros de selección. Pero ¿cómo se va a hacer si no hay, o cómo se va a garantizar si para empezar no hay una difusión adecuada y no hay exámenes adaptados? En lo que yo he revisado, creo que solo la UAM es la que hace hasta ahorita exámenes adaptados. También si estoy mal, corríjanme, pero de la literatura que yo he revisado y los casos que yo he visto en congresos o en diferentes artículos, no he visto que alguien más documente
que tienen estos exámenes adaptados de ingreso. Sí, de hecho, por ello te compartía que ustedes son pioneros en esa dinámica, ¿no? Y que ojalá que el modelo que ustedes están implementando, pues otras universidades decidan adoptarlo de alguna forma y hacer visible esta, pues esta dinámica de inclusión de forma real, ¿no? Y no solamente el nombrarla o el difundirla, porque si tú preguntas en ámbitos de educación especial, te dicen, yo trabajo todos los días por ser inclusivo, es que yo la inclusión, y es que yo esto, y es que yo lo otro. Y si bien es cierto, hay muchos que realmente lo hacen y lo practican, pero también es cierto que nos quedamos tal vez hasta esa parte de nombrarlo solamente, ¿no? No, y también creo que estaría, bueno, es una de las propuestas, como enseñar al docente a no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Ok. Pedir, o sea, capacitación, actualización, asesoría, porque también creo que yo siento, o es mi perspectiva, que en nivel superior, como que, no sé, estaría muy bueno investigarlo también, tienen como más barreras para aceptar o más dificultades para aceptar sus limitaciones, ¿no? No sé, podría ser. Y creo que también concientizar y sensibilizar a toda la comunidad en general, tanto estudiantes, universitarios, docentes, administrativos. Sí, claro, realmente hacer una cultura escolar inclusiva, ¿no? Que no solamente aplique a la necesidad del alumno. Tú en algún momento nos compartías, bueno, ¿y qué pasa con los compañeros de esos alumnos que ya ingresaron a la universidad, están teniendo una educación superior, pero igual encuentran la limitante? Sobre todo pensamos en los chicos sordos, ¿no? Que sus compañeros no saben lengua de señas. Así es. O por ejemplo, que apenas también lo platicaba con mi director de tesis, y no lo había pensado, en la universidad no estaría nada mal tener una cafetería, por ejemplo, donde haya personas atendiendo en lengua de señas. Aquí en Morelos hay una cafetería en el centro donde atienden chicos con discapacidad intelectual y con sordera, y creo que es una maravillosa oportunidad para pues tener contacto con esa lengua, por ejemplo, y darte cuenta, y yo le decía, es darnos cuenta que nosotros mismos ponemos las barreras, ¿no? Y sí, creo que también sí podría apoyar para fomentar valores y cultura inclusiva, tener más espacios así y más dentro de una universidad. Sí, sin duda, y que además nos colocaría efectivamente en la misma posición que la persona sorda, ¿no? O sea, tener que enfrentarnos a un ambiente que esté diseñado específicamente para ese sector de la población y no para oyentes, como todo, como todo nuestro entorno real, por así decirlo. Así es. Ok. ¿Consideraste hacer algún tipo de análisis respecto al género? Sí, de hecho, empecé una investigación hace un año sobre mujeres sordas y cómo ellas accedieron o iban a ser estudiantes, mujeres sordas y también mujeres sordas ya en el área laboral. Lo empecé a hacer, pero tuve ahí unas cuestiones de salud y ya no, le tuve que poner pausa. Lo voy a retomar en cuanto esto de la contingencia termine. ¿Por qué? Porque yo el año pasado lo empecé a hacer con una señora sorda que era, bueno, ella fue perdiendo la audición. Entonces tenía lectoescritura consolidada y pudimos hacer una entrevista por WhatsApp. Me documenté para ver si era esto posible, o sea, y sí, hay mucha literatura que lo aprueba, pero que no lo recomienda del todo, pero como ella vive en Ciudad de México, pues no vimos como mucha opción, ¿no? Entonces empecé a hacer la entrevista con ella, iban a ser 10 mujeres, pero te digo, no la pude terminar, y la verdad es que salieron cosas muy, muy interesantes, que creo que vale la pena y valdría la pena retomarlo. Además de
en general, las mujeres, ¿no? También ahorita voy a empezar a hacer una investigación justo sobre mujeres en el ámbito, en lo académico. Creo que es importante empezar a visibilizar todas estas situaciones, ¿no? No solo, o sea, no me quiero quedar solo con la discapacidad, precisamente porque somos muy diversos, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que valorar. Ok, retomando un poco lo de la inclusión en la universidad, sí. ¿Cuáles han sido los avances que tú identificas a partir de que inicias tu investigación hasta este momento? ¿Avances en la universidad? Ok, bueno, creo que el hecho de que, bueno, creo que en mi generación se hicieron, si no mal recuerdo, junto con la mía, otras 2 investigaciones que también van dirigidas para conocer el proceso de inclusión y las representaciones sociales, las perspectivas y todo. Y creo que eso al programa de inclusión de la universidad, bueno, que ahora es una unidad de inclusión, creo que les dio un panorama de lo que se puede hacer, ¿no? De lo que se puede investigar y para qué podrían servir esas investigaciones. Creo que a mí al menos me deja muy satisfecha poder dejar esa aportación, que sí yo considero que es pequeña porque la hice solo en 2 facultades y tenemos infinidad de facultades. Dejar esa aportación creo que ya al menos ya a ellos les generó ahí, ¿no? Una inquietud para continuar. Y creo que también mis compañeros que hicieron investigaciones arrojaron resultados muy interesantes. La hicieron con docentes y administrativos también. Y creo que eso da como pie para que se generen más investigaciones, ¿no? Para que dentro de la misma maestría esas investigaciones se desarrollen. Uh-huh. Tienen... Entonces, más que nada en ese ámbito, ¿no? Como el más interés por parte de la unidad para hacer esas investigaciones. Ok, nos platicabas un poco acerca de estos exámenes de admisión adaptados. A lo largo de la formación universitaria de estos chicos, ¿también tienen adecuaciones en las evaluaciones parciales o semestrales que se tienen dentro de la universidad? Sí, te comentaba, más que nada era como noté que hubo un incremento de interés por parte de la unidad para seguir realizando este tipo de investigaciones. Al menos en mi generación, si no mal recuerdo, somos 3 los que hicimos investigación dentro de la universidad sobre justamente el proceso de inclusión. Y creo que los aportes fueron muy buenos, porque además fueron con diferentes actores. La mía fue con estudiantes, tengo una compañera que fue con docentes y, bueno, otro compañero hizo una investigación con administrativos, docentes y estudiantes, que fue toda la comunidad de una facultad. Entonces, más que nada, fue eso lo que creo que impulsó estas 3 investigaciones, ¿no? Que la unidad de inclusión también se volcara más hacia la investigación para obtener datos y que también pueden servir no solo bueno, una de las ventajas puede ser las publicaciones y la difusión de estas estadísticas o datos que se puedan tener para también, pues, tener como un intercambio con otras universidades, por ejemplo, ¿no? Sino también que esos datos pueden servir para generar estrategias, ¿no? Ok, esto que nos compartes a mí me parece sumamente interesante en el sentido de que cubren de alguna forma todos los aspectos o actores en el contexto escolar, por así decirlo, para generar este ambiente realmente inclusivo. Así es. Y pensemos que con lo que ustedes investigaron, sus hallazgos y la difusión de los mismos, por supuesto, también genera pues mayor impacto para todos, ¿no? Docentes, alumnos, administrativos. Sin embargo, ¿qué tan difícil
es para una persona con discapacidad el ingreso a la universidad, al menos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Qué opinas respecto a esto? En las facultades donde yo hice la investigación, considero que no es tan complicado entrar. Más bien, tiene que haber esta oportunidad de que el examen sea adaptado o que tengas el apoyo. Por ejemplo, hay chicas o chicos que no pueden, les cuesta trabajo sostener el lápiz, entonces en el examen alguien les tiene que apoyar para rellenar las bolitas, ¿no? Porque es el Ceneval. Entonces el rellenado tiene que ser muy preciso. Algunas otras situaciones como tener intérpretes de señas, de lengua de señas mexicanas en el momento de la aplicación del examen, porque también puede que no entiendan, bueno, no sé, que haya ahí una dificultad, ¿no? En exámenes adaptados para chicos con ceguera, o sea, más que nada ese tipo de cuestiones que yo creo que serían como las principales barreras. Sin embargo, la unidad de inclusión de la UAM hace una labor impresionante cada semestre antes de iniciar el proceso de selección y de admisión para justamente tener adaptados los exámenes. En cuanto a la permanencia, lo difícil que puede llegar a ser la permanencia, fíjate que yo estuve apoyando a una chica con ceguera en psicología. Yo ya estaba en la maestría. Bueno, no, yo seguía ahí trabajando cuando ella entró. Y después, cuando entré a la maestría, le seguí apoyando en lo que se conseguía alguien más. Lo complicado es conseguir, por ejemplo, el material, ya sea en braille o en audio, porque aparte a veces son libros ya muy viejos que incluso a veces cuesta trabajo encontrar en PDF, ¿no? Que tienes que ir directamente a ciertas bibliotecas, entonces tienes que escanearlo, tienes que pasarlo en audio. Esas situaciones son como las que yo veo más complejas, ¿no? Pero en general no vi como, o sea, aparte de eso, pues más que también la adaptación de las rúbricas. Pero a ella hasta ese momento le iba bien, algunos docentes sí la apoyaban al momento de hacer los exámenes, por ejemplo, porque también eran exámenes impresos, entonces alguien le ayudaba para contestarlos, leérselos y contestarlos, etc. Falta un poco ahí, pero creo que no es difícil, creo que se puede lograr. Ok. ¿Representa un costo adicional para la persona con discapacidad o hay una diferencia en cuanto a costo del pago de inscripción, de los créditos o de, bueno, esto del material que nos decías, indudablemente pues nos representa un gasto adicional, ¿no? Para que sea el especial, el que se requiere, etc. Pero en cuestión administrativa, ¿pagan más, pagan menos que cualquier otro universitario? Es lo mismo, no se les cobra extra por las adaptaciones que se les haga. Más bien lo que se procura hacer, por ejemplo, bueno, los intérpretes se les contrata, ¿no? Ellos están contratados, pero no es por, no les paga el alumno, les paga la universidad como si fueran un docente, como si fuera un administrativo. Y en el caso, por ejemplo, de chicos con ceguera que necesiten adaptación de material, eso no se les cobra aparte ni nada. Creo que más bien procuran que sean estudiantes que hagan su servicio social y que les den este apoyo. La universidad cuenta también con aparatos especializados también para imprimir en braille, etcétera. Entonces, se tuvieron los recursos para poderlos adquirir y también se apoyan mucho de este recurso humano, ¿no? De los estudiantes que hacen su servicio social y que le prestan apoyo a los chicos en caso de ser necesario. Ok, una vez que egresan, ellos tienen algún vínculo a través de la universidad para los empleos. ¿Llevan ustedes como universidad un monitoreo de estos chicos egresados para saber su rendimiento, el tipo de trabajos en el que se
encuentran, si realmente, por ejemplo, el ingreso o su sueldo es equitativo o igualitario, pese a que presentan esta característica de discapacidad? Mira, yo hasta donde documenté u observé en el transcurso de la investigación, no había el proceso de seguimiento es igual para todos los estudiantes. Entonces, no había algo que se enfocara en los egresados con discapacidad. Todavía no había tantos, ¿no? Te digo, en una de las facultades donde apliqué, iban a salir 2, nada más. Entonces, yo me imagino que a esas alturas ya de haber un poquito más. Eso fue apenas en diciembre pasado, este diciembre creo. Ajá. Y entonces creo que no se han enfocado por eso a conocer cómo se están empleando o cómo está haciendo su inserción estas personas con discapacidad que están egresando. Sin embargo, yo creo que es muy importante empezarlo a hacer, porque si no, siempre vamos como ahorita que lleguen y llegan y no sabemos qué hacer. Entonces creo que es importante que la universidad empiece a pensar en ese seguimiento, porque pues a final de cuentas también arroja datos interesantes para la institución, tanto estadísticos, o sea, cuantitativos como cualitativos, para valorar qué se está haciendo bien y qué se tiene que fortalecer. Ojalá nos puedas compartir como fechas de convocatorias, del proceso de ingreso para aquellas personas que posiblemente tengan la posibilidad de pues acercarse a la universidad, presentar su examen de ingreso y poder tener un lugar en un espacio universitario público y que además tiene pues calidad educativa. Ahorita, así como con esta situación de la contingencia, la verdad no sé cómo vaya a estar operando la unidad de inclusión, pero con mucho gusto les puedo dar mi correo para que se contacten conmigo si hay este interés, y yo les proporciono los datos de la persona encargada en esta unidad sobre ese proceso. Es alondra.alvarez con V y con Z, .rebolledo con B, doble L, @gmail.com. De acuerdo. En la cajita de descripción del video, en el canal de YouTube, dejaremos tu correo. Okay. Pueden también preguntarte a través de Facebook, a través de tu Facebook, te pueden mandar un mensajito. Sí, claro, estoy como Mina Álvarez Rebolledo. Perfecto, también dejaremos estos datos para quien tenga interés de primera mano, pues pueda obtener la información de ti, que estás dentro de la universidad y que sabes más o menos las fechas y cómo va a funcionar en este tiempo, sobre todo con la situación que todos vivimos de contingencia y en donde sí, pues las instituciones están cerradas y los procesos parados. Así es, sí, con confianza me pueden decir y ya nos ponemos en contacto con la unidad para que nos den toda la información y el proceso a seguir. Ok, ya para finalizar, Ale, me gustaría que nos compartieras qué te deja a ti realizar este trabajo de investigación en este nivel superior, qué te deja tu formación de maestría, ¿no? Para continuar tu preparación académica, profesional, tu desempeño laboral. Bueno, en la parte académica creo que me deja mucho conocimiento sobre, fue un proceso de obtener la validez y confiabilidad de un instrumento. Entonces, como nunca lo había hecho y me gustó muchísimo, nunca creí, la verdad, nunca imaginé verme haciendo algo así. También me dejó mucho el gusto por la investigación y por publicar, ¿no? También ir a congresos, mandar trabajos a revistas, y es algo que, aunque ya egresé, ya sea en proceso de titulación, es algo que sigo haciendo y voy a seguir haciendo. Me dejó también un gran interés por continuar con la línea de investigación, profundizarla para un doctorado, todavía no sé dónde ni cuál, pero
ya lo tengo en mente, o sea, ya está ahí. Y en lo personal creo que me reafirma mi amor por mi universidad, ¿no? Me pongo a pensar y estoy ahí desde el 2008, entonces definitivamente es mi casa y me encantó poder dejar algo, aunque sea muy pequeñito, para que pueda hacer algo de utilidad, ¿no? Para la universidad y dejar ahí un granito de arena. Me dejó muy, muy satisfecha. Sí, tengo todavía, o sea, en las conclusiones del trabajo se hacen recomendaciones sobre continuar con diferentes diseños de investigación. La investigación que yo hago para profundizar muchísimo para esta investigación y creo que puedo profundizar con otros instrumentos, por ejemplo. Esto fue muy cuantitativo, los datos que yo saqué fueron cuantitativos. Y quisiera hacer una retroalimentación o complementarlo con algo más cualitativo. Entonces, te digo, me dejó mucho, en lo personal, como mucha satisfacción y mucho amor también por la investigación, algo que jamás creí que pasaría, pero bueno, también es parte de los profesores que tuve, ¿no? Y del apoyo, porque también tuve apoyo externo para poder realizar la investigación y que lo agradezco muchísimo. Sí, claro, creo que además de darte o de nutrirte en conocimiento y en experiencia profesional, pues te permitió identificar características, habilidades y un aspecto profesional de ti que no habías explorado. Así es. Y creo que también eso al centro donde, bueno, el consultorio que yo hice con 2 compañeras más, lo hicimos asociación civil y creo que también tener esta parte de investigación, que se pueda hacer investigación dentro del centro, creo que lo va a fortalecer mucho y es algo que me va a mí y a mis compañeras a beneficiar, ¿no? En el aspecto laboral. Por supuesto. Sí, sin duda. Y además de que la investigación nos permite tener redes de apoyo, redes de trabajo. Así es. Y sacar resultados pues más consistentes, nutridos, complementarios. Así es. Bien, Elo, no sé si quieras agregar algo más a nuestra charla del día de hoy. No, espero que haya todo quedado claro y si no, pues de todas formas tienen mi contacto. Yo siempre estoy muy abierta a que me puedan contactar para cualquier duda, comentario, retroalimentación. Estoy abierta a todo. Perfecto. Ojalá nos puedas compartir los links de tus artículos publicados para que pues las personas que están interesadas, que el día de hoy nos vieron, puedan leer un poco acerca de lo que has hecho con mayor profundidad. Sí, claro. Pues bueno, no queda más que agradecerte tu tiempo, tu disposición, el que hayas aceptado la invitación. Para mí ha sido un gusto tenerte por acá, sentirte cerca a través de la distancia, porque estamos en estados diferentes, hace tiempo que no nos vemos, pero siempre es un gusto reencontrarme contigo. Muchas gracias a ti y también de verdad que siempre reír contigo es como un alivio, ¿no? Me agrada mucho y espero que coincidamos pronto físicamente. Muchas gracias, Katly, por la invitación. No, a ti por aceptar. Te quiero mucho, te mando un abrazo, que pases linda noche y que, pues bueno, quienes permanecieron hasta acá con nosotros, muchas gracias. Les deseo una linda semana, cuídense mucho y cualquier duda o comentario directamente con Alo o me pueden escribir a mí o pueden mandar un mensajito a la página y con gusto les damos los datos de contacto para que tengan esa información a la mano. Cuídense mucho, linda noche.